Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Continuamos con el tema número 6, denominado cultura popular. Por favor, les hago un llamado si es que ustedes necesitan cualquier novedad de mi asignatura, me la sepan indicar para poder yo resolver sus inconvenientes que tengan. El tema número 6 corresponde a la cultura popular. Para hablar sobre la cultura popular es muy importante primero hacer una referencia a lo que es la cultura nacional. Cuando nosotros escuchamos la expresión cultura nacional, es aquella que lleva consigo ideas anacrónicas. La palabra anacrónico es cuando nosotros realizamos una actividad que lo hacían los antepasados y que lo seguimos haciendo en la actualidad. Tenemos a lo largo de la historia del Ecuador varias costumbres que todavía se siguen perdurando, que siguen siendo tradicionales año a año. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos la celebración del carnaval, que anteriormente se realizaba con agua y en la actualidad se ha modificado al uso de la carioca, y una fiesta muy popular que es la Mama Negra. Lo que conocemos como cultura nacional describe los valores y creencias que son ampliamente compartidos por los miembros de una nación, que les ayuda a diferenciarse de otras naciones del mundo. La cultura nacional también son sus historias, lo que son anécdotas, manifestaciones y materiales como son la música, la gastronomía, la artesanía, las formas de vestir que identifican a una nación. Como por ejemplo podemos darnos cuenta en la vestimenta, no es la misma vestimenta en la costa como en la sierra, como en el oriente o Galápagos. Son tradiciones que perduran a lo largo de los años a cada pueblo, a cada nación. Sin embargo, entendemos que la nación es un concepto muy amplio y ambiguo, pues en su interior vemos que está formada por lo que son muchos grupos sociales. Pero, a pesar de sus diferencias, estos grupos se caracterizan por el reconocimiento mutuo dentro del mismo territorio, en una relación de hermandad construida a través de lo que son lazos imaginarios que determinan su sentido de pertenencia ante un colectivo mayor. Continuamos definiendo un poco más lo que es identidad cultural. El término identidad cultural hace referencia a una serie de tradiciones, valores, costumbres que determinan la forma de ser de una comunidad o grupo social en específico. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos personas que pertenecen a diferentes etnias, ya sea de la costa, sierra, tenemos también la presencia de lo que es Áchilas, los Montubios, lo cual hace un sentido de pertenencia para cada lugar. Pero, sin embargo, todas las personas que se encuentran en este recuadro pertenecen a una sola población. Todas las personas que se encuentran aquí tienen sus diferencias culturales, sin embargo, pertenecen al mismo territorio denominado Ecuador. A través de la identidad cultural, las personas construyen un sentido de pertenencia hacia su comunidad de origen, fomentando con ello una identidad colectiva que les permite reconocerse como pertinentes a una determinada cultura. La identidad cultural permite a los individuos tener conciencia de sí mismos y de otros, mediante el conjunto de tradiciones, valores y costumbres que los identifican. Las personas desarrollan la habilidad de reconocerse como parte de un grupo en contraposición a otros grupos que expresan claramente su sentido de identidad propia. Este sentimiento de reconocimiento mutuo en contraposición al reconocimiento del otro también incentiva la curiosidad por conocer e intercambiar elementos de las culturas,
De esta forma, generar comunidades extendidas. La identidad cultural no es única, tampoco es inquieta o la identidad cultural no es única, tampoco es quieta e inmóvil. Es una determinada nación. La identidad, la identidad cultural no es única, tampoco es quieta o inmóvil. En una determinada nación, por ejemplo, pueden subsistir distintos tipos de identidad. Es la suma de estas identidades múltiples la que determina la principal característica de esta nación. De igual manera, en un mismo grupo social o en una cultura pueden surgir diferentes variaciones de esa cultura, con diferentes formas de entender las tradiciones y valores del grupo. Es lo que conocemos como subculturas. Se produce gracias al contacto de los individuos en su contexto social. El proceso de identificación cultural también se construye en la contraposición a otras formas de identificación de la cultura. Esto quiere decir que la cultura de un determinado grupo o comunidad se define mediante la acentuación de la diferencia que mantienen con otras culturas. Este hecho ha sido catalogado de peligroso, pues por algunos si no se controla adecuadamente, pues puede promover lo que se conoce como xenofobia u otro tipo de discriminación contra una cultura contraria. Bien cultivada la cultura puede traer muchos beneficios a una sociedad, como la preservación de su historia a través de los mitos, leyendas que forman parte de la memoria de los pueblos. De ahí la importancia de crear instituciones capaces en salvaguardar la cultura, como la educación a través de la escuela, ya que en un grupo o comunidad, para presentar la identidad cultural, requiere que los individuos conozcan sus tradiciones en el marco del respeto por la diferencia y diversas culturas que pueden existir en el mundo. En síntesis, lo que nos referimos a la identidad cultural es lo que mantiene vivo a los ritmos y tradiciones de los grupos sociales y comunidades. Esta es construida en contraposición con el otro, pero nunca busca afectar al otro. No existe una cultura mejor que otra, puesto que cada una representa las formas de entender y relacionarse con el mundo de un grupo social que le encarna. Vamos a ver un poco sobre lo que es la diversidad cultural en el Ecuador. El Ecuador se ha caracterizado por ser una nación pluriétnica, intercultural y megadiversa. Desde sus orígenes ha sido el hogar de un sinnúmero de pueblos que representan su identidad. En la actualidad existen 17 pueblos y naciones. En la actualidad existen 17 pueblos y naciones en el país, distribuidos en tres regiones: costa, sierra y Amazonía. Esta diversidad ha sido reconocida en la Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo primero, en donde se establece al Ecuador como un Estado constitucional, intercultural y pluricultural. Es más adelante en donde se indica que uno de sus deberes primordiales es fortalecer la unidad nacional en la diversidad. También reconoce como ecuatorianos a todas las personas nacidas en el país o en extranjero cuyos padres sean ecuatorianos. La diversidad cultural del Ecuador no solo se manifiesta a través de las diversas culturas indígenas que existen en el país. Existen otro grupo social, cada uno con sus propias manifestaciones culturales determinadas por su región de origen, condición social o etnia. Estas condiciones posibilitan que el Ecuador sea un país tan diverso
obedecen a distintos factores de índole económico, político y lo que conocemos como social. Por ejemplo, el desplazamiento de personas por procesos migratorios, ya sea por procesos internos o externos, las diferencias también en lo que son las variaciones étnicas entre los grupos sociales y, y las condiciones geográficas del entorno físico en el que habitan. Vamos a hablar sobre un poco lo que son las expresiones y manifestaciones de una cultura popular ecuatoriana. En el Ecuador, las maneras de expresar la cultura son diversas, desde la arquitectura hasta la música, pasando también por lo que es la gastronomía, la forma de vestir de cada cultura. Tiene su propia forma de manifestar su identidad y sentido de pertenencia al país. En la, en la arquitectura, por ejemplo, Ecuador tiene monumentos históricos que dan cuenta cómo se manifiesta la cultura nacional e identidad religiosa. Tenemos, por ejemplo, la Virgen del Panecillo, que está ubicada en la ciudad de Quito, la cual representa actualmente ambos sentidos. Tenemos otro ejemplo también al referirnos en la música, que por su parte representa una de las manifestaciones más diversas de cultura nacional. Uno de los géneros que más caracteriza al Ecuador, recordemos, es el pasillo. Por ejemplo, es reconocido como un género musical que caracteriza a toda la nación. Con este ritmo musical se identifican varias generaciones de ecuatorianos, y si bien es un ritmo antiguo, es constante ver cómo hay jóvenes artistas que se inclinan o quieren interpretar o reinterpretar las canciones. También hay grupos sociales que presentan manifestaciones musicales que también son reconocidas como parte de una identidad nacional, como la música también de la marimba del Pacífico esmeraldeño, la cumbia manabita, la bomba del Valle del Chota, y así, con estos dos sencillos ejemplos, vemos cómo las manifestaciones de la cultura ecuatoriana constituyen un claro símbolo de diversidad que existe en el Ecuador. Acabamos de ver lo que es la identidad popular, cómo nosotros tenemos identidad como país, cómo tenemos identidad no solo en nuestro país, sino también en nuestra región, cómo también podemos representar no solo identidad. Recordemos que cuando hablamos de identidad no nos enfoquemos netamente en las tradiciones o en los bailes típicos o en las celebraciones. También hablamos de identidad en la arquitectura, también hablamos en la música, también hablamos en los también hablamos cuando se cuentan historias, anécdotas, la gastronomía de cada lugar. Eso es muy importante dentro de la cultura popular y por eso lo estamos viendo, para que ustedes como estudiantes tengan la capacidad de ir perdurando aquellas tradiciones que nos hacen únicos como nación. Eso ha sido todo por el tema de esta semana. Espero que se encuentren bien y no duden en escribirme si tienen alguna dificultad o algún problema. Que Dios los bendiga.